del río Yanuncay, por donde había un callejón. En 1940, el Ministerio de Obras Públicas lo convirtió en una vía carrozable hasta la hacienda Capulí, por lo que los guardias ya llegaban a soldados en sus automotores, razón por las que solo de noche se usaba esta vía, ya que en el día era demasiado riesgoso. Por eso los arrieros caminaban por la parte alta de Pucán, Sustac y Bayán, para luego descender a la carretera en la parte de Barrabón. De esta localidad se dirigían los contrabandistas a sus lugares de residencia, que eran Baños, Huichil, San Joaquín y Sayausí. En la parte alta de Sustac existe la cueva de Yanaurco, sitio de descanso, en donde muchos pasaban la noche cuando les sorprendía el fuerte aguacero. La segunda ruta Chaucha-Cuenca partía de las mismas destilerías instaladas en los sectores de Yanayacu, San José, San Francisco, Baños Yunga y San Gabriel. Por los mismos senderos que subían desde las partes bajas de Chaucha se llegaba al sector de Naranjos y San Antonio. La ruta 2 ascendía por el este del río Angas, por la cuesta de Abas hasta llegar a la hacienda de Guiac, donde había una posada. Este camino en realidad no era más corto, se tardaba para llegar a Baños unos 4 días. Era así menos peligroso, pues dicho sendero los guardias del estanco no transitaban sino muy de vez en cuando. Hay que tomar en cuenta también que las rutas eran escogidas por los contrabandistas, según el grado de amistad o de parentesco con los dueños de las posadas, que eran indispensables para poder cruzar el páramo. En Abas se descansaba en una posada, y luego seguía una dura travesía hacia la hacienda de Cancán, la propiedad de la familia Saldaña que vivía en Cuenca. Ahí, en la casa de los mayordomos, daban posada a los viajeros y les brindaban un canelazo para el frío. Habiendo descansado los viajeros, debían avanzar hasta la hacienda Yanasacha, en la parte alta de la parroquia Baños. Ahí, cuando llovía demasiado, se pasaba la noche para luego avanzar hasta el poblado de Baños, de donde era la mayoría de individuos que usaban esta ruta descrita. Contrabando de aguardiente, al ser una actividad ilegal, prohibida por el Estado y penada por la ley, ocasionaba constantes roces políticos y sociales en los que representaba el Estado y los que se dedicaban a dicha labor. Son muchísimos los relatos de los individuos que se enfrentaron más de una vez con los guardias, ocasionando frecuentes muertes de ambos bandos. Personas que denunciaban a los guardias por abuso de autoridad y actos de corrupción de ambas partes. Quizá el caso más sonado del siglo XX en torno al tema que estamos tratando, en la matanza que hubo en el sector de Sanahuín, en Molleturo, suscitado en el año de 1932. Los llamados contrabandistas eran comerciantes de aguardiente, tenían sus particulares formas de trabajar, técnicas para burlar a las autoridades y conocimientos de rutas para llegar a los diferentes destinos por lo más pronto posible y sin ser detectados por los guardias del Estado. Su manera de operar comenzaba desde las fábricas donde se destilaba hasta que el aguardiente llegaba al consumidor. El conocimiento de contrabandear era transmitido de generación a generación durante tantos años que tuvo auge el labor del comercio ilegal de licor. Fue algo así como un trabajo heredado de padres a hijos. Los productores de aguardiente eran los que poseían las tierras en zonas donde se cultivaba caña de azúcar, ya sea por hacienda, porque trabajaron una finca o porque adquirieron un propósito de montar una molienda. Algunos de los productores estaban afiliados al estanco de manera individual o formaban asociaciones de unas 10 o 15 personas. Para obtener los permisos se les permitía adquirir herramientas para la destilación. Ellos entregaban al estanco unos 10.000 litros o más, según la capacidad de destilación que tuvieran. Pero en realidad las fábricas inscritas al estanco producían mucho más de lo que registraba en los libros señalados. En las fábricas había un guardia del estanco que vivía allí velando los intereses del Estado, y ellos sabían muy bien de las ventas fraudulentas, pero como también recibían su comisión, no demandaban el delito. El guardia debía acompañar a los arrieros con la carga hasta llegar al estanco de Cuenca.
Durante su ausencia debía llegar sellado el cabezote de alambique, pero los dueños de la destilería poseían otro cabezote bien guardado y lo cambiaban por el sellado para seguir produciendo licor durante la ausencia del guardia, que podía ser de 8 días o más. La calidad del producto dependía del grado de madurez de la caña, pero especialmente del grado de fermentación que tuviera la chicha y de las condiciones en que se logró la fermentación. Pues según los entrevistados, la chicha estaba fermentada de manera natural a las 48 horas, pero para acelerar el proceso se ponía un ladrillo al rojo vivo y se fermentaba más rápido. Otros ponían una chicha más vieja y algunos, según nos contaron, se ponía excremento de humano. También se destilaba aguardiente de base de panela derretida. Aquello era bastante común entre algunos pobladores de la ciudad, para consumo propio más que para comercializarlo, ya que es un proceso largo y no se obtiene grandes cantidades de licor. El transporte de aguardiente era lo más difícil debido a las distancias que se tenía que recorrer y las duras condiciones en las que se lo realizaba. Los individuos que se dedicaban al negocio de contrabandear hacían un viaje o dos cada mes, pues el resto del tiempo se dedicaban a otros oficios. Para el viaje se llevaba la recua de caballos y mulas. Estas últimas eran mejores y más dóciles, por lo tanto tenía un mayor precio. Desde las fábricas de manera legal se podía ver salir recuas de 10 o 12 mulas, que transportaban 1000 litros de aguardiente con 5 o más arrieros. Sin embargo, los contrabandistas no se arriesgaban a llevar muchos animales. Por lo general, cada contrabandista tenía 2 mulas, que transportaba 80 litros cada una. Algunos arrieros tenían un caballo para su uso, aunque la mayoría se movilizaba a pie. Los contrabandistas salían de las fábricas y destilerías clandestinas entre 3 o más. Siempre uno iba a 500 metros adelante. Los contrabandistas estaban durante todo el viaje expuestos a peligros. Uno de los más frecuentes era del perder su carga, por lo que las mulas se accidentaban en los senderos. Era común dichos accidentes, en especial en época de lluvias. Para el viaje, las esposas mandaban una tonga o fiambre, que consistía en maíz tostado, cuchichaquis, timbulos, habas tostadas, cuy con papas, charqui o carne alineada y seca, café, panela, machica, etc. Alimentos que pueden conservarse. Además, algunas frutas de la región como duraznos, peras, manzanas, cuando era de temporada. En los años 60 aparecieron productos como sardina, galletas y caramelos, que eran consumidos aunque con poca frecuencia, ya que había que comprarlos a diferencia de otros alimentos que eran de producción casera. Los arrieros para realizar el viaje iban bien preparados. Llevaban poncho de aguas, botas de caucho, zamarros, cuerdas, utensilios para preparar y calentar alimentos como fósforo, machete e incluso algunos llevaban armas de fuego para la protección personal. Además estaban en riesgo de enfermedad en el viaje, por lo que llevaban plantas medicinales como manzanilla, toronjil, comino, etc. Para las dolencias más comunes, posteriormente se utilizaban medicamentos farmacéuticos como son las pastillas. El licor era transportado en las perras, que eran envases de caucho en forma de un saco. Para utilizarlos había que dejarlo 1 o 2 días en el agua para que el olor de caucho desaparezca. Estos envases, la mayoría de los entrevistados afirman que se compraba a don Eloy Cedillo en la parroquia de Baños. Varias formas se ingeniaban los contrabandistas para burlar la vigilancia en los caminos. Cada vez surgían nuevas ideas, como son protegerse de los permanentes abusos y defender el fruto del sudor de sus frentes. Para ser un arriero se debía invertir una considerable cantidad de dinero. Solo un caballo en 1970 costaba 200 sucres y una mula 600 sucres. Sumando a esto, había que comprar los utensilios y pagar por la carga, y esa fue la razón para que muchos desistieran de este negocio. El aguardiente, estando ya en los lugares de destino como Baños, Huichil, Sayausí, San Joaquín, Checa, Chiquintad y otros lugares cercanos a Cuenca, debían ser distribuidos, y de esto se encargaban las mujeres. Las casas de los que se dedicaban al contrabando estaban preparadas,
pues tenían escondites, compartimientos secretos o también unas fosas en la huerta, donde se guardaba el licor, ya que los guardias también hacían operativos de control en los hogares de quienes suponían eran contrabandistas. Una técnica que usaban para anunciar la presencia de los guardias era colocando una sábana blanca afuera de la casa. Los vecinos hasta 2 kilómetros la divisaban y enseguida escondían el licor. En las casas, algunos negociantes que eran del sector de Bullo y de la ciudad llegaban a comprar en la noche. En otros casos, se llevaba a vender en donde hoy es la Feria Libre. El resto se vendía a las personas de las mismas parroquias. El contrabando de aguardiente, donde intervinieron algunas familias de Angas, ha quedado en la historia de la región, para demostrar que en las generaciones anteriores se esforzaron para sacar adelante a sus familias. Ya ves, canora vecilla, que cogí la prisionera. Será preciso que sepas que desde hoy en adelante vas a ser mi compañera, cantando como cantabas, perdida entre la maleza, a orillas de un arroyuelo y en el fondo de una arboleda. No te dejes, avecilla, agobiar por la tristeza. No te dejes, avecilla, agobiar por la tristeza. Pósate sobre mi pecho o sobre tus alas vuela. Yo cuidaré de que nunca te falte lo que apetezcas. Tendrás el agua más pura y las semillas más frescas. No te dejes, avecilla, agobiar por la tristeza. No te dejes, avecilla, agobiar por la tristeza. Pósate sobre mi pecho o sobre tus alas vuelas.